En estas circunstancias, en donde hay un sector de la sociedad que festeja endeudarse, un sector de la sociedad que festeja como un campeonato del mundo de fútbol, que somos mucho más pobres, estamos mucho más hipotecados y cerca de la ejecución, y lo festejan. Sienten que son parte de un robo y que eso les permite pensar que un ratito más se estira la fiesta que nadie va a pagar. Solo un idiota, un infeliz, un descerebrado, un clínicamente enfermo de la cabeza, puede festejar que esta democracia republicana lo único que sepa hacer es seguir endeudándose gobierno tras gobierno sobre el fracaso de la patria, con el aumento exponencial de pobreza y marginalidad, y discutiendo únicamente entre gobiernos liberales y gobiernos falsamente populistas cómo se pagan los intereses de una deuda que jamás se va a pagar, hasta que los acreedores decidan intentar secesionar la Argentina, partirla y dividirla, como diría la basura inmunda del rabino Berman, que anticipaba la maniobra, para que seamos la tierra prometida de la chota de no sé qué mierda tiene en la cabeza ese sorete. En la Argentina solo sube la deuda y cae la condición de vida del pueblo trabajador. No hay otro esquema, no hay otra realidad. Entonces ese pensamiento agónico, terminal y final del egoísmo individual que se transformó en cultura, porque se dedicaron a instalar la destrucción del proyecto colectivo de sociedad de los argentinos, la comunidad organizada, de la que nos hablaba Perón, le limaron el cerebro, les lavaron el cerebro, y hoy son autómatas imbéciles de monotributo, monoambiente y monoidiotas, que se comieron el discurso de vos hacé lo tuyo y no te preocupes por el que está al lado. Y si encontrás a alguien durmiendo en la calle, saltalo y seguí tu vida. Entrá al cajero, sacá la plata y volvé a saltarlo por encima al que ves en el piso. Y si podés llamarlo a Marra o a Macri, así te lo sacan a patadas porque te molesta cuando vos transitas por la vereda. Donde el derecho urbano está por encima del derecho humano, porque hay una cuestión de clase. Si vos tenés acceso a la patria financiera y al uso descarado y pornográfico del dinero como sustento de clase, pensando en que las clases son de carácter económico, a vos te molesta el pobre. Y entonces en una sociedad precarizada intelectualmente, vaciada moralmente, en donde hay un sector de la sociedad que festeja endeudarse, un sector de la sociedad que festeja como un campeonato del mundo de fútbol, que somos mucho más pobres, estamos mucho más hipotecados y cerca de la ejecución, y lo festejan. Sienten que son parte de un robo y que eso les permite pensar que un ratito más se estira la fiesta que nadie va a pagar. La culpa la tienen 70 años de peronismo. ¿Te acordás de eso? Bueno, este número dantesco, le pido al director que vayamos a la pantalla, este número dantesco, gigantesco, animal, criminal, el número animal, miles de millones, es la suma de la deuda contraída por el blanqueo que Milei se comió. Desaparecieron 32.000 millones. 44.000 millones que acaban de tomar como deuda. 117.000 millones del blanqueo de Macri. La deuda de 2.750 millones a 100 años de Macri. Y una deuda con el FMI de 57.000 millones y bonos por 17.000 millones que suman 74.000 millones de deuda de Macri. O sea, Macri 74.000 millones más 2.750 millones, miles de millones a 100 años, más un blanqueo que desapareció de 117.000 millones, más una deuda de Milei de 44.000 millones, más un blanqueo que terminó hace 60 días, que también ya se robaron y desapareció, de 32.000 millones, da un total de 269.750.000 millones de dólares. Acá no figura el peronismo. Entonces, en vez de defoltear toda esta deuda ilegítima, ilegal, inmoral e impagable, Fernández y Fernández decidieron refinanciar todo esto con más deuda.
Todo ese refinanciamiento cayó en manos de este criminal genocida social, que decidió resolver el conflicto con más deuda. Y entonces, entre Macri y Milei, sin contar la refinanciación de la deuda macrista por Fernández y Fernández, suma un total de 269.750 millones de dólares. Solo un idiota, un infeliz, un descerebrado, un clínicamente enfermo de la cabeza, puede festejar que esta democracia republicana lo único que sepa hacer es seguir endeudándose gobierno tras gobierno sobre el fracaso de la patria, con el aumento exponencial de pobreza y marginalidad, y discutiendo únicamente entre gobiernos liberales y gobiernos falsamente populistas cómo se pagan los intereses de una deuda que jamás se va a pagar, hasta que los acreedores decidan intentar secesionar la Argentina, partirla y dividirla, como diría la basura inmunda del rabino Berman, que anticipaba la maniobra, para que seamos la tierra prometida de la chota de no sé qué mierda tiene en la cabeza ese sorete. Esta es la realidad. Gobierno tras gobierno, uno tras el otro, ninguno ha planteado la solución de la salida del eje norte-sur dependiente del capitalismo occidental anglófilo masón, del cual toda la clase política es dependiente, comen de ahí, viven de ahí y trabajan para ellos. La única solución es salir de la República e ir hacia el modelo confederado. Pero en términos comprensibles para cualquier transeúnte, la Argentina está en quiebra. Y los gobiernos, lejos de tratar de crear una solución genuina de carácter económico al estado de quiebra de esta sociedad que integramos, lo que hacen es buscar artificios financieros para mantener su costoso nivel de vida suntuoso sobre la base del incumplimiento permanente de sus deudas con la sociedad. En la Argentina solo sube la deuda y cae la condición de vida del pueblo trabajador. No hay otro esquema, no hay otra realidad. En la Argentina, y por eso proponemos de manera fáctica e inmediata el cese del cobro de impuestos a la comida en la Argentina y en nuestra provincia de Buenos Aires. Y es parte de nuestras propuestas de campaña bonaerenses que llevaremos al Congreso a partir de octubre, cuando con tu voto bonaerense nos empoderes para ir a patear culos y cabezas al Congreso. En la Argentina vos, que sos pobre, pagás el IVA para comer, pagás impuestos a la comida, pero los ricos no pagan impuestos para importar autos de alta gama. En esta Argentina el salario acaba de caer producto de una nueva devaluación, pero habilitan a la transferencia de dólares físicos fuera de la Argentina para personas físicas que puedan justificar sus pesos en el banco. Adivina quiénes son los únicos que pueden justificar grandes volúmenes de pesos en los bancos. Los ricos corruptos, que generan esa hipotética riqueza a partir de dinero robado, de tasas de intereses internacionales tal vez, o de dividendos de empresas truchas y evasoras que justifican sus declaraciones de impuestos. Y hoy ya a esta hora cualquiera de esos hijos de puta puede estar sacando 1 millón, 10 millones, 100 millones de dólares físicos de la Argentina transfiriéndolo a cuentas en el extranjero. Ellos sí pueden llevarse dólares. Pero si vos querés ir a comprar dólares con tu dinero que te ganaste en la salada vendiendo pantalones, no podés comprar más de 100 dólares por mes. La Argentina está claramente dividida, porque este proyecto de endeudamiento criminal busca el sometimiento definitivo de la Argentina como colonia, como factoría y futura Yugoslavia o Palestina. El modelo de salida es el no reconocimiento de la deuda, defaultear, default soberano, y poner en marcha el aparato productivo regional de los estados provinciales con emancipación absoluta para la generación de riqueza, empleo de cada uno de los estados provinciales. Y sobre la construcción política viene la solución económica. Si el Estado central, que no genera absolutamente nada, la puta ciudad de Buenos Aires, que es de los bonaerenses, es el municipio 136 de los bonaerenses, vuelve a la provincia de Buenos Aires, la tenemos que recuperar con la policía bonaerense, hay que dinamitar el obelisco, sus diagonales, los templos masónicos, y volver a recuperar la tierra bonaerense para la patria de Rosas.
y arrasar la avenida Rivadavia, dinamitar la calle 3 de Febrero, volar por el aire toda la mierda de la generación del 80 y sus putas calles, destruir el monumento a Urquiza y construir la patria de Dorrego, de Artigas y de Rosas, del Chacho y de Güemes. Y entonces replantearnos que la única economía en el siglo XXI es la economía que defiende al ser humano de la evolución tecnológica que viene a terminar de destruir la comunidad organizada que defendemos como nacionalistas, antiimperialistas, anticolonialistas y nacionalistas peronistas argentinos. Porque la sustitución en el mercado liberal del ser humano es inminente. En un capitalismo donde el dinero da dinero sin trabajar, el ser humano es descartable. Los robots son más baratos, no traen problemas laborales, no hay sindicatos. No van al baño, no cagan, no comen, no tienen hijos. La inteligencia artificial reemplaza al ser humano en la tarea inteligente. Si piensa, existe, como dijo un filósofo. Y entonces el ser humano va a competir con la inteligencia artificial y la robótica. En el capitalismo anglófilo, poshumanista, solo necesitan los recursos naturales, pero no necesitan al ser humano. Por eso buscan que el ser humano no se reproduzca, que la especie deje de tener natalidad. Por eso es muy profundo lo que tenemos que hacer, y lo primero es tragarnos todos los sapos para no seguir comiendo mierda. Con diferencias, con todo lo que nos pueda dividir, campo amigo, campo enemigo. Bancar a morir el campo amigo con todas las diferencias del mundo. Yo voy a ser diputado nacional por nuestra provincia de Buenos Aires, por la de Rosas, por la de las Tacuaras y las Mazorcas, por la Estrella Federal, para vengar la batalla de Caseros. Pero el gobernador es Axel Kicillof y hay que bancar. Hay que bancar. Y hay que ir hacia la unidad total para terminar con este gobierno. Ya, este gobierno debe caer de inmediato. Y debemos cobrarle a los traidores que en el Congreso nos traicionan todos los putos días y nos toman de pelotudos. Y los empoderamos con nuestro voto y los metimos ahí adentro. Y son soretes traidores que ni siquiera lucharon por constituir la comisión de juicio político porque tienen un pacto con este gobierno criminal. Hay que sacarnos de encima la amenaza de la espalda para combatir solo al enemigo que está de frente. Pero el traidor es peor que el enemigo y debe pagar con mucho más dolor que el enemigo. Ahí están los que votamos y no piden el juicio político contra este gobierno. Y de ellos nos vamos a encargar. Y vamos a forzar el juicio político y vamos a terminar con este gobierno de genocidas, asesinos, criminales, traidores, cipayos y miserable basura liberal. Este gobierno es el gobierno de Videla y Martínez de Oz, reciclado en la figura del patas con papada degenerado de Milei y la hija de puta, hija de Videla y de Macera de Villarroel. Entonces tenemos que tener claro cuál es el juego. Y cuando vamos por el juicio político no es para que esa hija de puta conchuda reivindicadora de los crímenes de lesa humanidad se haga de la presidencia con Pichetto, Moreno y Kikuchi. O nos toman de pelotudos. Unidad del campo amigo, todos los traidores que sufran. Y atrás del discurso de mierda de los traidores se esconden falsos argumentos de peronismo inexistente. Quien reivindica a Villarroel es un traidor, no es peronista, es un hijo de puta. Quien reivindica toda esa mierda, esa lacra que rodea a esa hija de puta anglófila de mierda, es un traidor hijo de puta. Porque nadie puede ser parte de un gobierno anglófilo, masón y pro-sionista en los términos de apoyo con pedido de captura internacional por la Corte Penal Internacional que se llama Netanyahu, y decirle a Netanyahu compañero y a Trump ejemplo de peronismo, y en Brasil elegir a Bolsonaro, porque eso es ser un sorete hijo de puta traidor al peronismo, a la causa nacional, a la historia de los movimientos populares, al tercer movimiento histórico, a los patriotas, a los padres fundadores, a los caídos en Malvinas, a nuestros veteranos. Y la verdad es que la Argentina está en terapia intensiva, coma 4 y pronóstico reservado. Y que el cuentito delirante de que te tenés que preocupar por el valor del dólar. El dólar está arriba de los 2.500 todos los días. Y este empréstito delirante que hace que las reservas sigan siendo cada vez más negativas, porque esos dólares se van a fugar. Va a quedar la deuda y no va a quedar un solo dólar. Se la van a llevar los mismos de siempre, a las mismas cuentas en paraísos fiscales y cajas de seguridad de siempre. Y la Argentina va a deber 44.000 millones más. Y la dependencia va a ser cada vez más profunda.
Y es lo que ellos quieren. Que discutamos adentro de un modelo donde ellos mandan. Porque tienen a la basura de la familia judicial, esa banda de mafiosos que garantizan el statu quo de la entrega de la patria. Esta Argentina se soluciona con justicia y la justicia es divina. La ley es de los hombres. Y todo dictador tuvo su juez y su Corte Suprema. Y todos los pueblos que hicieron una revolución, sus paredones y sus guillotinas. Con lo cual, para pensar en días luminosos para tus hijos, donde ya no tengas que pagar seguridad privada porque pagás los impuestos y te mereces que la policía lo haga. Y no tenés que pagar una obra social privada porque para eso pagás los impuestos para tener hospitales públicos. Un país normal. ¿Por qué con Perón no había delincuencia juvenil? Porque había justicia social. ¿Por qué la Argentina agarra tu salario y lo divide en dos? Pagale al Estado y pagale a los privados para el mismo servicio. ¿Dónde queda tu vida? Y hoy, cuando la clase media chota, berreta, inmunda, gris, sorete, tiene que abandonar la obra social porque no la puede pagar, va al hospital de los pobres, a los cuales le robó toda la vida. ¿Por qué los pobres tienen que pagarle subsidio a la educación privada para que los hijos de los tarados hijos de puta, aspiracionales a ricos de la inmunda clase media, mandan sus hijos recibiendo subsidio del Estado para que estudien? Con las tizas que le pertenecen a los pibes que van a la escuela pública. Educación privada, toda la que quieran. Al 100% de cuota, sin subsidio. Y entonces, al 100% de cuota, sin subsidio, todo el dinero público a los establecimientos públicos, a las escuelas públicas, a las universidades públicas. Cancelamiento del 100% de los costos reales de mandar tu hijo a un colegio privado. No hay ningún economista imbécil que te dice que el mercado se autorregula y que el Estado no le puede poner límite a la ganancia del empresario porque el empresario arriesga. ¿Qué carajo arriesga? ¿Qué poronga arriesga el empresario? Yo soy empresario. ¿De dónde arriesga el empresario? ¿De qué ganancia? ¿De dónde surge la capitalización del empresario si no es a partir del tránsito de años y años de balances negativos y positivos, créditos, devoluciones, fracasos y éxitos? La típica pyme argentina, que se rompió el culo, fabricando tornillos, haciendo televisión, galletitas. ¿Desde cuándo el empresario es un especulador usurero de un capitalismo salvaje y criminal que te dice que arriesgar es poner dinero a tasa de interés? O que los bancos operen únicamente sobre prestarle al Estado o prestarte como banca personal sobre la hipoteca de tu casa o el embargo de tu recibo de sueldo. ¿A dónde está la banca de desarrollo? ¿A dónde está el banco arriesgando con el cliente? ¿A dónde está el riesgo de los bancos? ¿A dónde está el banquero? En la Argentina lo que existe es usura. Y a eso le llaman capital de riesgo. Ahí no hay ningún riesgo y no hay ningún capital. Son ladrones, es plata robada, sucia y manchada de sangre. Por eso también proponemos que el Banco Provincia de Buenos Aires y la banca estatal dé créditos de fomento a la pequeña y mediana empresa, asumiendo el riesgo empresarial sin tasa de interés. Porque la tasa de interés es emitir moneda desde el sector privado, comprometiendo al Estado a cubrir sus pérdidas. Como hicieron una vez más, transfiriendo del Banco Central las deudas del Central al Tesoro, estatizando una deuda privada. Una vez más. Entendemos todo y entendemos mucho, por eso los vamos a hacer mierda. Y vamos a replantear la economía argentina. Y con nosotros vas a poder ser muy rico, trabajando, arriesgando de verdad, ganando y perdiendo. Pero el día que seas rico, vas a poder mirar a tus hijos a los ojos, vas a poder caminar por la calle y darle propina al mozo que te diga señor, con la dignidad de no ser un usurero hijo de puta estafador. El modelo chino es híbrido. Es la Constitución del 49 de Perón, pero allá, en el Asia. Cooperativas, sociedades mixtas, inversión privada con control estatal y los sistemas de producción en manos del Estado. Son infinitamente ricos y han ganado la batalla comercial a nivel mundial. Tan mal no les va y tan errados no estamos nosotros en lo que queremos para la Argentina. Impecable editorial de Santiago Cuño explicando el peligro que significa la deuda que contrajo la Argentina en manos de los liberales. Si te gustó el informe, dale me gusta y deja tu mensaje de apoyo en la caja de comentarios.